Los invitamos a que vean estos informes. Durante 2013 se confirmó que el gobierno de los Estados Unidos espiaba a ciudadanos de todas las naciones. Para ello utilizaba las redes sociales y los servidores de Internet. En Fort Meade, Maryland, entre Washington y Baltimore, funciona la mayor base militar y de servicios civiles de la inteligencia de los Estados Unidos. Allí trabajan 10.000 militares y 25.000 civiles en un amplio predio dotado de los más modernos servicios de control y detección del mundo. Es este el corazón de la Agencia de Seguridad Nacional, la madre de todas las centrales de inteligencia norteamericanas. Creada en secreto en 1952 por el presidente Harry Truman, la NSA es una superestructura que actúa en las sombras. No es tan conocida ni citada por Hollywood como la CIA, pero tiene el mayor presupuesto de toda la estructura de espionaje del país. No obstante, por estos días, ese hermetismo sufrió un golpe difícil de asimilar cuando uno de sus técnicos, Edward Snowden, luego de abandonar la agencia, reveló los secretos mejor guardados al diario británico The Guardian. La filtración incluyó detalles del programa de espionaje PRISM, iniciado por el presidente George W. Bush y seguido por Barack Obama, que incluía la activa colaboración de la compañía de teléfonos Verizon y de los gigantes de Internet. La colaboración significa la vigilancia de millones de ciudadanos en Estados Unidos, Europa y América Latina, y la recolección de unas 50 toneladas diarias de material clasificado. Así, se conoció que la NSA y el FBI recaban datos de Internet a través de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Apple, Facebook, Paltalk, AOL, Skype y YouTube. El diario The Washington Post confirmó que estas compañías cooperaron sabiendo lo que hacían, amparándose en la impunidad que les permite la ley, aunque luego de la filtración de Snowden negaron conocer el programa en marcha. Las revelaciones impactaron tan fuerte en la sociedad estadounidense que pronto afectaron la imagen de Obama, si bien el mandatario admitió su existencia y buscó minimizarla. Según se sabe, el primer programa de espionaje a los ciudadanos se inició en 2006. Consistía en espiar todas las llamadas telefónicas que se efectúan a través de la compañía Verizon dentro de Estados Unidos y las que se hacían hacia el exterior. El PRISM fue puesto en marcha con posterioridad en 2008 y es más completo. Incluye la recolección y el seguimiento de todos los datos enviados por Internet, desde correos electrónicos, fotos, videos y chats, hasta redes sociales y tarjetas de crédito. El PRISM, aseguran, no se diferencia técnicamente de lo que hacen a diario las empresas con sus usuarios cuando obtienen hábitos de navegación y luego emplean la información para dar anuncios que están en sintonía con las preferencias del navegante. Esta técnica, conocida como data mining, es el alma del PRISM. Para entonces, el problema no era la obtención de enormes caudales de información, sino cómo evaluarla para darle utilidad. La solución vino de la propia Google y más tarde de Yahoo, que desarrollaron estructuras de datos y algoritmos para clasificar grandes volúmenes de información. Son las llamadas bases de datos NoSQL. La versión de Google se llama Bigtable y la de Yahoo, Hadoop. La agencia norteamericana desarrolló en base a esto la suya propia y la bautizó Acúmulo. El volumen capturado fue tal que obligó a la NSA a construir un inmenso centro de datos en Bluffdale, Utah, para almacenarla y analizarla. Otro tanto hizo el FBI, que desarrolló su propio programa al que bautizó con el nada poético nombre de Carnivore, el carnívoro, porque llega hasta el hueso de la información. Se trata de un sistema desarrollado especialmente para el sistema operativo Windows, que se coloca en los equipos de los proveedores de servicios de Internet y revisa todos los correos que entran y salen de la dirección del blanco que se investiga. Además, rastrea las visitas que hace a sitios de la red y las sesiones de chat en las que participa. Las revelaciones de Snowden sobre la cooperación de los privados
hicieron que las industrias nucleadas en Silicon Valley traten de distanciarse de los polémicos programas de vigilancia. Pero parece un gesto inútil. La larga historia de cooperación entre los privados y las agencias dan por tierra con esa intención. Por eso, Google, Microsoft, Facebook y otros pesos pesados tecnológicos se apresuraron a garantizar a sus clientes que solo daban datos para investigaciones específicas de inteligencia que involucraban objetivos extranjeros y negaron haber brindado a la NSA acceso sistemático a datos de clientes locales. Pero lo cierto es que el escándalo, los espías y sus programas más o menos secretos, así como la colaboración de las grandes empresas de la web, no hicieron más que confirmar aquel viejo dicho de los cibernautas. Si no pagas por el servicio, entonces eres parte del producto. La colaboración de las grandes corporaciones empresarias con los grupos de poder político no es nuevo y sobre todo en los países